Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por Él. Él es mi Padre y yo su Hijo. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio escogido por Él. Él es mi Padre y yo su hija. Admirable consejero, príncipe de paz, aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. La Deidad se encarnó, tomó forma de hombre, por amor, caminó en humildad y en obediencia sufrió, por amor, la deidad se encarnó, tomó forma de hombre, por amor, caminó en humildad y en obediencia sufrió, admirable consejero, príncipe de paz, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Es por tu gracia que estoy de pie, solo por ti, amado Dios. Solo es por tu gracia que libre soy, solo por tu gracia. Oh,
y solo es por tu gracia que sano soy, que sano soy, que sano soy, y solo por tu gracia, y solo es por tu gracia que libre soy, que libre soy, que libre soy. Oh, y solo por tu gracia, yeah, y solo por tu gracia estoy de pie, estoy de pie, estoy de pie, y solo por tu gracia que libre soy, que libre soy, libre. Admirable consejero, príncipe de paz, príncipe de paz, aquel que se hizo carne, aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Oh, oh, oh. Hola, que Dios te bendiga, sea muy bienvenido en esta hora. Y lo primero, lo más importante cada día, agradecer al Señor porque nos tiene misericordia y podemos disfrutar de otro día de vida. Y mira, y quiero empezar este día para que tú puedas disfrutar ahí donde tú te encuentras de una gratitud que nos llegó. Y te voy a contar, es un varón del norte, de la región de Atacama, tiene 73 añitos y se iba a enfrentar a una operación de un tumor abdominal. Y él es José Arce Valdés. Nos llega esta petición y gracias, Señor, gracias. Nos avisaron que su operación salió bien y hoy se encuentra bien. ¿Cómo no he de agradecer a Dios? ¿Cómo no he de decirle gloria a su nombre por escuchar nuestros ruegos? Gracias, Señor, porque nos miras a través de nuestro Señor Jesús y puedes concedernos esta petición. Mira, y quiero empezar esta hora para que tú puedas disfrutar también de la palabra del Señor. Está en Isaías 55, del 6 al 8. Dice así: Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino
y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Aquí la palabra nos está diciendo que hay un tiempo limitado para buscar al Señor, que hay un tiempo que tiene vencimiento y que si tú no le has buscado, búscale. Aprovecha este tiempo, todavía es la hora. También nos está hablando que hay dos tipos de personas. El inicuo, persona que hace los malos, es malvado, no sigue los mandamientos del Señor, no le teme, no le respeta. Y el inicuo, que es una persona malvada, que vive a su manera, sin considerar a Dios. Es una persona injusta, vive en pecado. Ambos tendrán un mal final. Y también, toda persona que no considere a Dios en su vida tendrá un mal final. Es lo más hermoso que nos puede pasar, es considerar a Dios en nuestras vidas. Es algo sorprendente, me encanta esta palabra de sorpresa, porque encuentro que así es Dios. Siempre nos sorprende. Realmente nos sorprendió cuando nos escogió. Ha hecho cosas maravillosas y Él está en todo tiempo. En los momentos malos y en los momentos buenos siempre está. Entonces, ¿cómo no he de alabar al Dios que vive, al Dios verdadero? Mira, y lo otro que dice, lo que Dios desea para nosotros es distinto a lo que podemos imaginar, pensar. Tiene otros deseos y sus deseos son buenos para nuestras vidas. Lo maravilloso acá es que Él es abundante en misericordia. ¿Qué quiere decir esto? Que lo único que quiere es perdonar nuestras vidas. Nos quiere considerar. Por eso que, dándole las gracias al Señor, yo te quiero invitar a orar para decirle, Señor, qué maravilloso eres, qué sorprendente eres. ¿Cómo no es de alabarte, mi buen Dios? Bendito Señor, en esta mañana queremos darte las gracias por todo lo bueno que eres, por lo misericordioso. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de acercarnos a usted. Gracias, Señor, por escogernos, por llamarnos, por ser comprados a precio de sangre. Recibe el honor en esta hora. Y le ruego, Señor, que pueda empezar a tocar las vidas de todos aquellos que se han conectado en esta hora, o los que lo harán más tarde, o lo harán otro día. Por favor, Señor, tóquele con su compasión. Que sea su Espíritu Santo que toque sus vidas y que puedan considerarle, Señor, que puedan respetarlo. Lo más maravilloso que puede ocurrir en una vida es conocerlo a usted. Reciba el honor en esta hora al dueño de todo, al que está en los momentos difíciles y en los momentos de gozo. Ahí el que está en enfermedad y en salud. Reciba todo honor. Muchas gracias por aceptarnos tal cual somos. Muchas gracias, mi Señor, por el tremendo sacrificio de nuestro Señor Jesús. Reciba toda la gloria en esta hora. Y sé que hay muchos en sus hogares, en sus trabajos, en las calles, ahí donde ellos se encuentran, levantando las manos al cielo, dando las gracias, el honor que usted merece, la gratitud que nunca falte en nuestra boca hacia usted. Muchas gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y con esta alegría que puedas disfrutar de la reflexión de hoy. Bendiciones. Hola, muy buenos días. ¿Cómo se encuentran esta mañana? Bueno, en esta oportunidad vamos a continuar con la segunda parte del capítulo número 10 del libro Hechos de los Apóstoles. Hoy veremos desde el versículo 7 al versículo 23. Pero antes de ir a la reflexión de esta mañana, vamos a pedir al autor de las Escrituras que nos guíe en este día. Padre, nos presentamos delante de usted agradecido una vez más por tener su palabra a nuestra disposición.
Ayúdanos, Señor, abre nuestro entendimiento para poder comprender tu palabra y de la misma forma que el bendito Espíritu Santo de Dios pueda tocar cada persona que va a recibir esta reflexión en este día. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, en primer lugar, la semana pasada vimos que un ángel se le aparece a un centurión. Dijimos que este centurión era un romano de un alto cargo y este centurión tenía simpatía por el pueblo de Dios. Y este ángel que se le presenta a este centurión lo comisiona, y ahí es donde vamos hoy a comenzar nuestra reflexión. Veremos el versículo número 7, dice así: Ido el ángel que había hablado con Cornelio, éste llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. Lo primero vemos acá que el ángel le dio una instrucción a Cornelio. Le dice: anda a buscar a Simón o a Pedro y él te dirá lo que es necesario que tú escuches. Y vemos que acá el ángel se va y inmediatamente Cornelio no debatió con el ángel. Inmediatamente Cornelio responde con obediencia y comisiona a 2 esclavos suyos y a un soldado devoto, dice la palabra, el cual nosotros también entendemos que también era temeroso de Dios. La semana pasada dijimos que Cornelio no solamente era un líder de su familia, sino que también de todo su entorno. Y aquí lógicamente vemos cómo Cornelio inmediatamente toma esta instrucción del ángel, llama a estos 2 esclavos y le dice a un soldado de confianza de él, devoto del Señor, dice ahí que vaya a cumplir con la misión que el ángel le había dado. En otra versión dice piadoso, hablando de este romano. Y nosotros dijimos que piadoso significaba que actúa de acuerdo a lo que cree o que practica lo que cree. Versículo 8 dice: a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Y también acá seguimos viendo a Cornelio cómo sigue realizando su discipulado. Porque no solo llega y lo envía, sino que le dice lo que a él le había acontecido. Es decir, los instruye, los pone al tanto cuál era esta misión tan importante que ellos deberían cumplir. Versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Vemos acá cómo Pedro seguía cumpliendo con la tradición judía de orar 3 veces al día. Y ahí dice la Escritura que al mediodía o a las 12 del día subió a la azotea a orar. ¿Por qué subió a la azotea? Porque de acuerdo a algunos historiadores, las casas en ese tiempo no tenían patio. Y el lugar común que ellos tenían era la azotea. Y ahí es donde compartían. De hecho, nosotros tuvimos una experiencia así. En una oportunidad fuimos a Perú, a un lugar cerca de Lima, Ventanilla, y la hermana que nos invitó a compartir y a estar con ella, justamente nos explicaba cómo se heredaban las propiedades. Y ahí las propiedades se heredaban por piso, el primer piso de una hija, el segundo piso de la otra hija y sucesivamente. Y en la azotea ellos tenían esa vida en común o ese patio. Ella incluso tenía gallina y en la azotea colgaba la ropa. Entonces cuando veo esto me acordé de esa situación que nos tocó vivir ahí cuando estuvimos en Perú. Versículo 10. Dice: y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y aquí vemos a Pedro cercano, tuvo hambre. En otra versión dice que tuvo mucha hambre. Lógicamente, o lo más probable es que Pedro haya estado ayunando y a las 12 del día él siente hambre. Dice que vino una tremenda hambre sobre él. Y en ese momento él entra en un éxtasis. Y el éxtasis tiene que ver con el estado del alma cuando se enfoca en algo sobrenatural o extraordinario. Eso en ese momento vio
comenzó a recibir Pedro. Versículo 11 dice, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. Vemos acá que en este éxtasis que Pedro recibe, él ve el cielo abierto. Dios le muestra a Pedro o le abre al cielo para que pueda tener conexión justamente con él. Porque a través de esto, ¿qué va a hacer el Señor? Le va a revelar su voluntad. Me imagino que eran ángeles que sostenían este gran lienzo en lo cual desciende del cielo. ¿Recuerda la Escritura? Cuando el Señor Jesucristo fue bautizado, dice la Escritura que una vez que Él sale del agua, que los cielos se abrieron y de ahí del cielo vino una voz. Y esta voz dice, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces, ver este cielo abierto, ver este lienzo que desciende, nos muestra que Dios le estaba en este momento entregando una comisión a Pedro que le costó mucho entender. En el fondo Dios está diciendo, yo estoy de acuerdo con esto, pero necesito que tú lo hagas. Pedro no lo entendía. En el mismo caso del Señor Jesucristo, dice la Escritura que Dios se sentía complacido con su Hijo, es decir, lo estaba autorizando, lo estaba respaldando para el ministerio que iba a realizar. Versículo 12 dice, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Bueno, aquí vemos que en este lienzo que desciende, dice aquí que había todo tipo de animales. Tanto animales que eran permitidos comer y animales que no eran permitidos comer de acuerdo a la ley de Moisés. Recuerden que de acuerdo a Levítico nos dice que los animales permitidos eran los que rumiaban. ¿Y por qué? Porque al rumiar ellos consideraban que el alimento era purificado. Y también tenían que tener la pezuña hendida o partida. ¿Y por qué tenían que tener la pezuña hendida o partida? Porque dice que a través de esta abertura ahí en la pezuña les podía entrar la luz a medida que ellos iban caminando. Versículo 13. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Pongámonos acá en la situación de Pedro. Baja un lienzo, él está con hambre físicamente, entra en un éxtasis, ¿cierto? El cielo se abre, ve estos animales y recibe una voz del cielo. Así como dijimos, cuando el Señor Jesús subió de las aguas del bautismo, vino una voz del cielo y le dice, o le da una instrucción fuerte, le dice, mata y come. O sea, le está diciendo, en ese momento, asume tu labor de sacerdote. ¿Qué era lo que tenía que hacer el sacerdote en una ofrenda de paz? Mataba el animal, rociaba el tabernáculo con la sangre del animal y una parte la comía él y también la comía la familia que entregaba el animal. Entonces le está diciendo a Pedro que cumpla con esta labor. También vemos acá que Dios había comenzado, de acuerdo a esto, a quebrantar el esquema en la vida de Pedro. ¿Por qué decimos esto? Porque en primer lugar, Pedro estaba alojado en la casa de un hombre donde lo más probable es que había muchos animales muertos. Y para un judío, estar con animales muertos significaba que él se volvía impuro. Entonces, paulatinamente, Dios fue quebrando la mentalidad que traía Pedro. El Levítico 11, el 24 al 28 nos explica esto. Que los judíos no podían tener ningún contacto con animales muertos. Es decir, Dios estaba trabajando secretamente en la legislación mosaica que Pedro había aprendido. Versículo 14. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y te voy a leer un versículo de Levítico 20:25, dice así para explicarlo mejor.
Por tanto, vosotros haréis diferencia entre animal limpio e inmundo, y entre ave inmunda y limpia, y no contaminéis vuestras personas con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastra sobre la tierra, los cuales os he apartado por inmundo. ¿Y por qué hace esto el Señor? Porque la idea era que el pueblo de Israel no imitara las costumbres de otros pueblos. Y Él deseaba, aún lo desea, tener un pueblo apartado, especial para sí. Versículo 15. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Mira lo que dice acá la voz. Le dice, lo que Dios limpió. ¿Qué le está diciendo? Dios ya limpió, significa ya purificó esto que en el antiguo pacto no les era permitido. ¿Cómo lo limpió? ¿Cómo lo purificó? A través de enviar a su Hijo a la cruz del Calvario. Ya no hay separación entre judíos y gentiles. Ya no tienes que entrar, como lo hacía el sacerdote una vez al año, o él entraba por nosotros a expiar nuestras culpas, y dice la Escritura que primero él hacía un sacrificio por él y después por el pueblo. Pero Pedro aún no entiende esto. Versículo 26 dice, esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. 3 veces. 3 veces Dios le dice a Pedro esto. ¿Y qué significa esto? En primer lugar, que lo que Dios estaba tratando era traer a Pedro, con respecto a esta visión, una claridad de lo que había significado el sacrificio de su Hijo en la cruz del Calvario, rompiendo esa pared divisoria. Efesios capítulo 2, versículo 13 al 16, Nueva Traducción Viviente, dice así: pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Por eso en primer lugar les digo acá, nos vamos a detener este versículo 14, por eso les digo esto acá, que Pedro tenía que realizar esta labor sacerdotal, porque ahí dice la palabra inmediatamente que la paz se consigue a través de Cristo. Y esa ofrenda de paz en la cual se tenía que sacrificar un cordero, un animal, y de ese cordero tanto el sacerdote comía como la familia que llevaba el cordero, ¿qué hacía esto? Los ponía en paz con el Señor. Y ahora, ¿quién nos pone en paz con el Señor? Cristo. En la cruz, su sacrificio en la cruz. Versículo 15 dice, lo logró al poner fin al sistema de leyes, mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. O sea, a través de Cristo no hay diferencia entre judíos y gentiles. Y también dice algo muy importante, logró poner fin al sistema de leyes, mandamientos y ordenanzas. ¿Pero qué tipo de mandamientos y ordenanzas? El mandamiento es algo que tú debes hacer. Y la ordenanza tiene que ver cómo haces el mandamiento. O sea, trae un animal que no tenga defecto, macho, ¿cierto? Esas son las ordenanzas. El mandamiento, entonces, lo que Dios te dice, hazlo. Y la ordenanza significa cómo cumplo lo que Él me dice que debo hacer, ¿ya? Entonces, aquí Él está diciendo que Él ya rompió con eso. O sea, no es que haya roto las leyes en sí, no. Lo que está diciendo que el sacrificio que se realizaba, el traer un animal por familia y que el sacerdote debía poner la mano sobre su cabeza, matarlo y echar o esparcir la sangre, ¿cierto? Eso ya no, eso dejó de ser con Cristo en la cruz del Calvario. Versículo 16 dice, Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz. Y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Esa es la idea.
Los judíos ya no deberían mirar en mal a los gentiles si no se circuncidaban, que eso más adelante presentó muchos problemas y después fue regularizado en el capítulo 15 del libro de los Hechos, cuando se hizo el concilio de Jerusalén. Entonces lo que está diciendo acá la Escritura es que Dios termina con esa enemistad, con esa hostilidad que los judíos tenían hacia los gentiles. Versículo 17. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Los 2 esclavos, más el soldado romano, cumplieron el mandato de Cornelio. También tenemos acá un hermoso pasaje donde el Señor Jesucristo le habla a su discípulo que no es lo que contamina al hombre lo que come, sino lo que sale del corazón. Entonces aquí Jesús está también ratificando, ¿cierto?, lo que Pedro en ese momento estaba recibiendo. Porque Pedro, ¿cómo lo vio esto? No, yo no puedo comer de estos animales son inmundos. Si yo como de estos animales, yo me voy a transformar en un impuro. Pero no había pensado que estaba durmiendo en la casa donde habían animales muertos, y esos animales muertos, al estar cerca de él, dice que quedaba impuro hasta la noche. Eso dice Levítico. Entonces esa tradición que él traía, lo estaba en este momento cegando y no podía ver más allá. Y Jesús en una oportunidad le había dicho a sus discípulos, ahí en Mateo 15, versículos 11 y 17, dice: no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Versículo 17, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Entonces, ¿qué vemos nosotros acá? Vemos que hay un cambio de paradigma. Ya no es lo que comes, es lo que está en tu corazón. Cambia. Automáticamente. ¿Cómo era el hombre visto en el Antiguo Testamento y cómo es visto en el Nuevo Testamento? En el Antiguo Testamento, el hombre era visto por intermedio del holocausto. No se podía acercar a Dios sin holocausto, sin sacrificio. En el Nuevo Testamento, dice que lo que Dios mira es el corazón del hombre. Versículo 18 dice: y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Continuamos, 19. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. Qué maravilloso. Qué comunión tenía Pedro. Pedro aquí hasta ahora no tenía idea que Dios lo iba a usar o para qué lo iba a usar. Pero mira qué hermoso, le dice: y mientras Pedro pensaba en la visión, lógicamente, 3 veces Dios le dijo: no llames inmundo a lo que él limpió. Quedó ahí Pedro pegado en la visión. Y el Espíritu le habla y le dice, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Y más encima lo instruye y le dice: levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. No cabe ningún lugar a duda, le dice el Espíritu del Señor a Pedro. Estos hombres que te buscan vienen de parte de Dios. Qué maravilloso. ¿No te gustaría caminar así de seguro por la vida? ¿No te gustaría no andar dando pasos en falsos? Que todo lo que hagas sea guiado por la voz del Espíritu de Dios. Versículo 21. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Como dijimos la semana pasada, la revelación va en aumento. Pedro no sabía nada, Pedro no tenía idea de nada. La única instrucción que recibió es que fuera con estos hombres que Dios había enviado. Y él les pregunta: a ver, ¿y por qué me buscan? ¿O para qué me buscan?
Versículo 22. Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Pedro tiene que haber dicho: ahora entiendo. Ahora entiendo la visión. Ahora entiendo por qué Dios me muestra estos animales limpios e impuros. Ahora entiendo por qué Dios me dice: Pedro, mata y come. ¿Qué tengo que hacer? La labor sacerdotal. Versículo 23. Entonces dice: haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Y aquí hay varias cositas interesantes, aquí ya cerrando con el versículo 23. En primer lugar, ¿qué hace Pedro? Los hace entrar y los hospeda. ¿Qué comunión tenía un judío con un gentil? Ninguna. De hecho, los judíos no podían beber un vino preparado por un gentil. No podían comer pan preparado por un gentil. ¿Y qué hace Pedro acá? Los hospeda, los hace entrar. ¿Te das cuenta cómo paulatinamente Dios fue quebrando los esquemas en Pedro? Y dice ahí: y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos. Recibió la voz, no dudes en ir con ellos. Pero pasa algo más importante, dice: y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Pedro tiene que haber dicho: vamos, sean testigos, no sé qué me espera, no sé a qué voy. Y hubo gente que lo acompañó, y ahí vemos cómo judíos, como gentiles, incluyendo un soldado romano, todos van, y se cumple la palabra, que él derribó la pared intermedia que separaba a judíos y gentiles, y de dos pueblos a ser uno solo. Entonces vemos a Pedro acá rompiendo con las tradiciones orales judías. Lógicamente no era permitido, como dijimos, que un judío compartiera con gentiles. Es maravilloso cómo Dios se comienza a revelar a la vida de Pedro. Y también vemos en este pasaje cómo Dios cumple la profecía declarada a Pedro. Y eso lo podemos encontrar en Mateo 16, versículo 15 al 19. Y habla justamente de la confesión de Pedro. Un pasaje muy conocido, dice así, versículo 15. Y les dijo, Jesús, ¿cierto? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón, Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, roca en el fondo, y sobre esta roca, sobre la verdad de Pedro, ¿cierto?, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dios, dice aquí, edifica su iglesia sobre la verdad de Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese es el fundamento de la iglesia. La iglesia debe estar cimentada sobre Cristo, reconociendo que es el Hijo del Dios viviente. Y versículo 19 dice, y aquí viene la profecía que se comienza a cumplir con este lienzo: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. El reino de Dios se comienza a manifestar para los gentiles con esta llave que Dios le da a Pedro. Pedro abre la puerta a los gentiles. Después, ¿quién cumple la tarea en los gentiles? Sabemos que el apóstol Pablo, porque Pedro es enviado a los judíos.
Pero esta primera familia, y no solo la familia, sino que veremos más adelante, toda la gente que estaba ahí congregada, recibe al Señor fue porque Dios le revela a Pedro que judíos y gentiles son un solo pueblo. Ya no podemos llamar inmundo ni impuro a los gentiles. Entonces cuando Jesús le dice a Pedro, yo te doy las llaves del reino, ¿qué le está diciendo? Los gentiles también pueden ser parte del reino. Lógicamente, entendiendo el fundamento, cuando dice la Escritura ahí, la respuesta que le da Pedro, ¿cierto? Tú eres el Cristo, esa es la base. Todo aquel que reconoce a Jesucristo como el Hijo de Dios, tiene la entrada al reino. Pero aquí vemos que es Pedro, usado por el Señor, el cual va a permitir que los gentiles puedan incorporarse al reino de Dios. Entonces, este reino de los cielos comienza cuando Pedro llega a la casa de Cornelio. Anteriormente había sido predicado el evangelio a judíos samaritanos, aún no gentiles. Pero aquí vemos que a través de esta revelación, de este lienzo, de este momento que pasa Pedro, donde ve todos estos animales que descienden y Dios le dice, Pedro, mata y come, le está diciendo, yo te envío a los gentiles. Yo te envío a los gentiles. Entonces, en este día, hermano, en primer lugar quiero decirte, como dice la palabra, de los dos pueblos Dios hizo uno. Antes no teníamos opción de entrar. Antes no podíamos. Primeramente, esto fue para un pueblo exclusivo. Nuestro Señor Jesucristo dijo que había sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero vemos que esto se amplía. Y vemos acá que Pedro va a ser usado para que los gentiles también puedan incorporarse a esta fe. Así que en primer lugar deseo hacer un llamado a todo aquel que aún no tiene a Cristo en su corazón, a todo aquel que se siente lejos, extraño, pero quiero decirte, Cristo Jesús derribó la pared intermedia y ahora podemos entrar libremente delante de su presencia a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así que, si quieres tener libertad para entrar al lugar santísimo, te pido que en este día puedas repetir esta oración. Repite después de mí. Padre, en esta mañana te pido perdón por todos mis pecados. Te abro mi corazón para recibirte. Te confieso como el Señor de mi vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Déjame orar, Padre. Oro por todos aquellos que hoy han sido tocados por el Espíritu Santo, han abierto su corazón, porque como la misma Escritura nos dice que no es lo que entra al hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale del hombre porque sale del corazón. Yo te pido que cada persona que en este día haya abierto su corazón para recibirte sea fortalecida en el poder de tu Santo Espíritu. Guíalo, Señor, en este nuevo camino, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y también por la iglesia. Iglesia, quiero decirte, creo que a veces no valoramos lo que dice acá. Cristo Jesús rompió la pared que nos separaba de tener acceso libre a la presencia de Dios y también formar parte del pueblo de Dios. Recuerda que en un principio Dios llamó a un pueblo escogido para Él. Nosotros estábamos fuera de esa bendición, pero a través de Cristo Jesús hoy somos parte de esta bendición. Así que quiero motivarte en esta mañana a que valores tu salvación, a que valores lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros, a que valores que hoy tú puedes orar libremente al Padre. Valora lo que significa tener acceso libre, sin intermediario, sin sacrificar animales, solamente a través del nombre de nuestro Señor Jesucristo, y basta. No necesitas más que eso. No necesitas más que eso. Necesitas un corazón que se postre delante del Señor y vas a ver en tu vida
cómo Él trabaja en ti. Déjame orar. Padre, oro por tu iglesia, oro por tu pueblo. En primer lugar, Señor, te pido perdón personalmente y por todos aquellos que hoy quieran sentirse parte de esto. Si no hemos entendido el valor que es tener la salvación, la que usted permitió que alcanzáramos. Ayúdanos, Señor Padre. Entendamos que el haber sido llamados por usted nos abrió un mundo en nuestras vidas, nos abrió la vida eterna, nos cambió completamente, nos dio esperanza, Señor. Que entendamos que esto es lo más importante, la salvación que nos alcanzó por intermedio de nuestro Señor Jesucristo, que está latente para todo aquel que cree, o que está ahí esperando. Quiero decirte en esta mañana, gracias Jesús, porque usted derribó la pared que nos separaba. Ahora somos un solo pueblo en su nombre. Ahora tenemos los mismos privilegios que su pueblo elegido en un principio. Ahora podemos llamarnos sus hijos. Ahora podemos acercarnos cual hijo a un padre. Muchas gracias te damos en este día. Pido, Padre, que el bendito Espíritu Santo de Dios pueda traer esto a nuestras vidas, a nuestros corazones. Y si no lo estamos realmente valorando, que podamos ser, Dios, reprendidos en tu nombre. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Eso es, que tengas una muy bendecida semana. Eres tú quien apaga las tinieblas con tu luz. La esperanza de este mundo está en tu cruz. Tú me das vida, me das libertad. Eres tú quien enciende con tu fuego mi pasión. En ti no existe lugar para el temor. Tú me das vida, yo quiero cantar. Jesús, Rey de los cielos, Dios verdadero. Eres tú, el único amor que es perfecto, perfecto. Eres tú. Eres tú quien apaga las tinieblas con tu luz. La esperanza de este mundo está en tu cruz. Eres la vida, camino y verdad. Eres tú quien enciende con tu fuego mi pasión. En ti no existe lugar para temor. Tú me das vida, yo quiero cantar. Jesús, Rey de los cielos. Jesús, Jesús, Dios verdadero. Eres tú, el único amor que es perfecto, perfecto. Jesús, Jesús, Rey de los cielos. Jesús, Dios verdadero. Eres tú, el único amor que es perfecto, perfecto. Eres tú. Perfecto Dios que descendió para abrirnos el camino con su amor. Perfecto amor que se entregó. Perfecto Dios resucitó a la muerte con poder.